Bueno, el tema de hoy, discípulos verdaderos, en la segunda parte. En la primera parte, en la sesión del domingo pasado, compartí que el discipulado no es un programita de unos cuantos meses donde se enseña el fundamento bíblico sobre cómo orar, la importancia de congregarse, sobre la alabanza, sobre el honrar a Dios con la finanza. No, el discipulado es un proceso de transformación por medio de la enseñanza y la imitación. Entonces tenemos que saber que nosotros, si somos discípulos, estamos en un proceso de crecimiento, de transformación. En ese proceso de transformación, la meta del discípulo es llegar a ser como su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesucristo. Entonces todos tendríamos que estarlo imitando a Él, en su carácter, en su forma de vida, en su forma de desenvolverse. Y entonces continuamente evaluar si nuestras actitudes, comentarios, conductas se parecen al Señor Jesús o realmente no tienen nada que ver con nuestro modelo, con aquel que dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces el discipulado, siendo un proceso de transformación, tiene como meta el llegar a ser como el maestro. Un discípulo es un imitador, un discípulo es un seguidor, un discípulo es un aprendiz. Y así es como tenemos que vernos nosotros con respecto al Señor Jesucristo, nuestro Maestro. El Señor Jesús en Lucas 6:40 dijo que el discípulo no es superior a su Maestro, pero que todo el que fuera perfeccionado sería como su Maestro. O sea que el Señor estaba esperando que los discípulos fueran perfeccionados, se desarrollaran para poder ser como Él, a través de la imitación, a través de la instrucción, a través de la obediencia. En Mateo capítulo 10, verso 25, el Señor Jesús dijo esto: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Entonces todos y cada uno de nosotros acá, si nos consideramos parte de la familia de Dios, si entendemos la redención y la adopción como hijos, si entendemos que Jesucristo es el Señor, si Él es nuestro Maestro, tenemos que considerarnos discípulos, seguidores, imitadores, aprendices de Él, y tendríamos que estar enfocados en ser como nuestro Señor, vivir, actuar como Él. Y sobre esto es que toda la doctrina apostólica del carácter, fruto del Espíritu, estilo de vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo relacionadas con misericordia, justicia, verdad, servicio, perdón y todo eso, trata. O sea, que toda la enseñanza bíblica esté enfocada en la transformación nuestra como seres humanos, en base a la enseñanza de cómo debe de ser la vida. Y a través del modelaje, a través de imitar el ejemplo que tenemos en nuestro Señor y en el liderazgo que Él levanta. Ahora, yo quiero mostrarle la necesidad que hay de que seamos transformados. Porque cuando yo voy a la Biblia y veo a estos hombres que comenzaron a seguir al Señor y que fueron reconocidos como discípulos, yo encuentro gente como usted y yo, gente común y corriente, gente llena de debilidades. ¿Cuántos saben eso? Que los apóstoles eran personas llenas de debilidades. Los discípulos eran personas comunes y corrientes, que enfrentaban problemas igual que los nuestros. Problemas domésticos, problemas económicos, problemas de salud, problemas de opresión. Todo lo que usted ve en la Biblia era gente común y corriente enfrentando las mismas situaciones o adversidades que se enfrentan en el mundo entero. En cualquier nación, en todas las naciones hay problemas de abusos, injusticias, enfermedad, pobreza, en todas las naciones. Son los mismos padecimientos alrededor del mundo para todos los seres humanos. Yo aprendí eso hace algún tiempo cuando comencé a viajar para predicar el Evangelio fuera del país. Y entonces yo tenía un conflicto: ¿y qué le predico a esta gente? Y con el tiempo y con la gracia de Dios y la ayuda de Dios llegué a entender que yo tenía que predicarles lo mismo que les predico aquí. Porque el hecho de que la gente viva en otro país no significa que su condición como humanos sea diferente. Son las mismas condiciones y son los mismos problemas. Y por eso la solución también es la misma. Y la provisión de Dios también es la misma.
Ahora veamos la necesidad de la transformación. Otro día yo voy a detenerme más en detalle porque quiero irme realmente al punto importante de reacción esta mañana. Pero yo quiero mostrarle a través de algunas escrituras la clase de gente que seguía al Señor, la clase de personas o calidad de personas que eran los discípulos. Entenderlo me dio un poquito de consuelo, porque yo dije, si ignoraban al Señor, ¿cómo no me van a ignorar a mí? Si al Señor le hacían caso, ¿cómo me van a hacer caso a mí? Si dejaron de seguir al Señor, ¿cómo yo espero que continúen siguiéndolo? Y entonces me dio un poco de consuelo. Pero al meditar en esto, la intención es que nosotros reflexionemos y pensemos, bueno, yo soy un discípulo, soy un seguidor, un imitador, un aprendiz de Cristo. Mi meta tiene que ser llegar a ser semejante a Él, ser perfeccionado, ser como Él. Pero ¿será que me he estancado? ¿Será que estoy en una condición en la cual no estoy creciendo, ya no estoy desarrollándome? Y entonces yo puedo mostrarle a través de la Escritura, Juan capítulo 6, 6:60, comenzamos ahí, que los discípulos eran gente murmuradora. ¿Es usted gente que murmura? ¿Es usted persona, parte de ese grupo de personas que todavía murmuran? Porque todos estos aspectos que le voy a mostrar revelan la inmadurez, revelan la calidad negativa o cualidades negativas que los discípulos tenían. Y cuando se habla de murmuración en la Biblia, sepa que no es hablar hacia su discípulo. Murmuración en la Biblia es hablar en contra, es estar en desacuerdo. La murmuración en la Biblia la puede usted efectuar cuando usted dice, que el pastor no me convence con esto y esto, a mí no me gusta esto y esto. O cuando sale con ideas o con pensamientos como por ejemplo, es que ese líder o ese servidor yo lo hubiera quitado y no sé por qué el pastor lo tiene ahí. Eso es murmuración. Cuando usted está en contra. ¿Recuerda usted que María y Aarón murmuraron contra Moisés? Se levantaron en contra de su liderazgo, se levantaron en contra de sus decisiones. Entonces murmurar, bíblicamente hablando, es estar en desacuerdo. Y en Juan 6:60 dice la palabra de Dios que después de que el Señor Jesús había estado hablando acerca de que Él era el pan y quería que comérselo a Él, y una serie de enseñanzas ahí un poco difíciles de asimilar, dice que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, y esto les ofende. Los discípulos eran gente murmuradora, era gente que no estaba de acuerdo con el mensaje, no estaban de acuerdo con la enseñanza que Jesús estaba compartiendo. Los discípulos eran gente inconstante, eran gente infiel. Juan 6:66 dice, posterior a este evento, que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Los discípulos eran gente inconstante, eran gente infiel. Y dice que ya no andaban con Él. En el verso 67, entonces Jesús les dijo a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El enfoque de la meditación, de la enseñanza, de la prédica es discípulos verdaderos. Y entonces entendamos algo. Hay condiciones para poder llegar a ser verdaderos discípulos del Señor. Pero el llegar a ser verdaderos discípulos del Señor nos obliga a que nosotros califiquemos, dividamos o separemos diferentes tipos de discípulos. Porque hay discípulos temporales, hay discípulos interesados, hay falsos discípulos, están los verdaderos discípulos. Y entonces mi intención es que usted se enfoque en llegar a constituirse en un verdadero discípulo del Señor. Porque de la gente de la que estoy hablando, la Biblia lo registra como discípulos. Pero ¿qué clase de discípulos eran? Gente que murmuraba, gente inconstante, gente infiel. Y agreguémosle, gente que buscaba posición, que buscaban ser vistos, que buscaban reconocimiento. Marcos 9:33 dice la palabra que él llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó qué disputaban entre ustedes en el camino. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos.
Allá en Lucas 9:46, la forma en que lo narró Lucas es: entraron en una discusión sobre quién era el mayor. Y esto se repite, o al menos los evangelistas, por lo menos 3 evangelistas lo registran, de que entre los apóstoles, ahorita dejemos a un lado la multitud de discípulos, entre los 12 apóstoles había un interés por reconocimiento, había una búsqueda de posición. Incluso cuando el Señor estaba en agonía, mientras el Señor ya estaba sabedor de su entrega, de su sacrificio, los discípulos estaban todavía enfocados en que quién era el mayor. Entonces vean la clase de personas que eran. Y estoy tratando de probarle la necesidad de la transformación, porque como seres humanos naturales, caídos, somos egoístas, somos malos, inclinados a la maldad. Nuestro corazón es engañoso. Entonces se necesita una transformación voluntaria por medio de imitar al Señor, por medio de seguir sus enseñanzas o sus instrucciones. Miren, los discípulos eran multitudes y hay que calificarlos y separarlos para poder apartar a los discípulos verdaderos, que tienen 2 características en particular que las mencioné en la sesión pasada y en la que quiero profundizar hoy. Y permanecen en la palabra de Jesús y se aman entre ellos. Pero los discípulos que llegaron a convertirse en apóstoles estaban todavía en ese proceso de discipulado que revelaba sus debilidades, sus flaquezas, su bajeza en cuanto a la condición espiritual. Y allá en Lucas capítulo 9, 53, dice la palabra de Dios que el Señor mandó a unos discípulos para que le prepararan lugar en una aldea, pero no lo recibieron, una aldea de samaritanos, pero no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Lucas capítulo 9, verso 53. Viendo esto, sus discípulos, aquí está hablando de apóstoles, Jacobo y Juan le dijeron: ¿quieren que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo quiero que usted se meta en la historia y entienda esto. De entre los discípulos Jesús escogió a 12, pero estos 12 estaban en ese proceso de discipulado, de transformación, y en este punto de la historia se nos revela que los apóstoles no tenían misericordia. Y entonces quiero dirigirme a ustedes y a cualquiera que pueda meditar en esta enseñanza. ¿Es usted una persona que juzga a otros, que condena a otros, que camina sin misericordia, que es duro en su corazón, que trata de ser rígido y estricto en el cumplimiento de cómo tienen que ser las cosas? Porque aquí aparentemente los discípulos, en un celo por el Señor, porque no lo habían recibido, porque no habían sido hospitalarios, no habían estado dispuestos a recibirlo, toman la iniciativa de querer traer un juicio sobre esta aldea de Samaritano. Y yo me imagino que ellos ni podían, hermanos, sin echar fuera un demonio pudieron. Y ahora están hablando de: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Entonces muchas veces nosotros tenemos que identificarnos con esta gente, con estos discípulos, con estos seguidores de Jesús, y evaluar: ¿soy yo una persona que murmura? ¿Soy yo una persona inconstante? ¿Soy yo una persona que está buscando posición, reconocimiento, alabanza de parte de los hombres? ¿Soy yo alguien sin misericordia en el trato con los demás? Porque todo esto, hermano, nos prueba la necesidad de la transformación. Los discípulos ni siquiera entendían la dignidad del Señor. En Mateo capítulo 26, verso 7, estos discípulos de los cuales el Señor escogió 12 para que fueran apóstoles, pecan de una manera tremenda, en la cual, alineado con el pensamiento de los hombres que tienen que levantarse, hay una similitud en cuanto a no entender la dignidad del Señor y a no valorar al Señor como debería de ser. Mateo 26, verso 7, es aquella historia donde, estando Jesús en la casa de un hombre que lo había invitado, dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado en la mesa.
Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Sí, hay un evangelista que dice que fue Judas el que dijo eso, y que Judas dijo eso no porque le interesaran los pobres, como dice a continuación también aquí Mateo en el verso 9, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Judas no es que estaba interesado en los pobres, como lo registra el otro evangelista, sino que como él tenía el dinero, él tenía la bolsa, sabía que mientras más dinero hubiera en la bolsa, él tenía acceso a una mayor cantidad para sí mismo. Pero veamos que en este texto dice: los discípulos se enojaron. Entonces métase en la historia. Esta mujer está ungiendo al Señor. Esta mujer está virtiendo sobre su cabeza un perfume que tenía el precio del salario de un año, del salario mínimo de un año, según la narración bíblica. Y los discípulos se enojan y dicen: ¿para qué este desperdicio? O sea que era un desperdicio ungir al Señor con ese perfume. Era demasiado para el Señor, no era digno el Señor. Y yo así pienso, cuando veo a los hombres inconstantes, infieles, sin compromiso, sin entrega, inestables, que por cualquier cosa se detienen o se retroceden. O sea que el Señor no es digno de seguirlo. Él no es digno de adorarlo. Me quedo en la casa. Él no es digno de ir y darle la gloria, darle la alabanza. No, tengo cosas que hacer, tengo trabajo, tengo ocupaciones. Y entonces hay un menosprecio por el Señor. Hay un menosprecio en cuanto a su dignidad, en cuanto a su señorío. Y entonces yo veo, como le dije al principio, que estas cosas están registradas y nos prueban que los discípulos y los apóstoles, al igual que nosotros, estaban llenos de debilidad. Habían cualidades negativas en ellos, y esto nos prueba la necesidad de ser transformados. Porque usted ve después de la resurrección y del derramamiento del Espíritu Santo, gente totalmente cambiada. Entonces, eso es lo que se espera de un verdadero discípulo: un cambio de carácter. Que los hombres sean fieles, que los hombres sean firmes, comprometidos, entregados, esforzados. Pero no cualquier cosa los detiene, los desanima. Por cualquier cosa se alejan del Señor, se apartan del Señor. Y entonces no se ve esa transformación, no se ve ese proceso de cambio, de ir siendo cada vez más como el Maestro, como el Señor, que en sujeción al Padre hablaba la palabra del Padre, hacía la voluntad del Padre, buscaba la gloria del Padre, y su estilo de vida viene a ser el modelo que todos nosotros tendríamos que seguir. Los discípulos estaban en tal condición, tan baja condición. Los apóstoles estaban en esa condición para que nosotros podamos identificarnos con ellos y podamos reconocer la necesidad de transformación, que aún después de la resurrección del Señor no creían que Él había resucitado. Marcos capítulo 16 verso 14 nos revela que los discípulos eran incrédulos. Dice que finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Recuerde que las primeras en ver al Señor fueron María, fueron las mujeres. Y estas le contaron a los apóstoles que lo habían visto, que la tumba estaba vacía. Pero ellos no le creyeron. No creyeron el reporte de aquellos o de aquellas que les informaron que la tumba estaba vacía, que un ángel les había dicho que había resucitado y que por qué lo estaban buscando entre los muertos. Entonces Jesús tiene que manifestarse y les reprocha su incredulidad y la dureza de corazón. Entonces veamos la clase de personas, veamos la naturaleza humana representada en los que estaban siguiendo al Señor. Pero vayamos hacia adelante en la historia y sepamos que esa gente débil, esa gente llena de defectos, esa gente con una mente vana, esa gente carnal, esa gente que menospreció al Señor, que fueron infieles, que se alejaron, que se apartaron, nos representan a todos nosotros en términos generales. Pero de entre todos ellos hay un grupo que se consolida como los verdaderos discípulos. Y mi deseo sería que usted llegue a ser uno de ellos. Y esta mañana usted tiene la oportunidad de hacer firme su vocación y su elección de seguir a Cristo.
Esta mañana usted tiene la oportunidad de recordar de dónde ha caído, de recordar cuáles eran sus primeras obras y de volverse al Señor y comenzar de nuevo una etapa de dar frutos para que Dios sea glorificado. En ese sentido, nosotros encontramos una simpleza en la Biblia en cuanto a la transformación. No es algo complicado, hermano. Jesús enseñó esto, Juan 8:31, y aquí está el centro del discipulado, el enfoque del discipulado, las dos características principales de los verdaderos discípulos de Cristo son: número uno, permanecen en su palabra, y número dos, se aman unos a otros. Un discípulo verdadero es una persona que con el paso de los años permanece en la palabra, permanece en la doctrina, permanece en la enseñanza. Juan capítulo 8, verso 31, dice así: dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay verdaderos discípulos. Y un verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra. Un verdadero discípulo es aquel que pasan los años, atraviesa circunstancias negativas y bonancibles en su vida, pero él vive con un fundamento: la enseñanza de su Señor y Salvador Jesucristo, la doctrina del Señor Jesucristo. Voy a profundizar en eso más adelante. Número 2, segunda característica de un verdadero discípulo, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Quizás usted no se siente muy amado, quizás usted se siente ignorado, pero probablemente eso sea recíproco con respecto a otras personas. Otras personas también se sienten ignoradas por usted. Otras personas también se sienten no amadas por usted. Y entonces Jesús nos da aquí una prueba, una evidencia de quiénes son los verdaderos discípulos. Son seguidores de Él, son imitadores de Él, y así como Él los amó a pesar de sus debilidades y de su condición, Él les da ese mandamiento a los discípulos y les dice que ellos tienen que amarse los unos a los otros. Y de aquí es donde yo extraigo estas verdades fundamentales, hermano. Hoy más que nunca se puede identificar claramente a un verdadero discípulo, porque el verdadero discípulo es una persona que permanece en la doctrina y vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y es una persona que ama a los demás discípulos de Cristo. Y ese amor no es un amor romántico, ese amor tiene que ser entendido como acciones que benefician, que levantan a otros, porque muchas veces no sabemos ni siquiera cómo expresar el amor o cómo mostrar el amor. Voy a profundizar también sobre eso. Pero quiero ampliar un poquito el hecho de la necesidad de permanecer en la palabra del Señor. Yo he decidido en lo particular que las enseñanzas de mi Señor y Salvador Jesucristo son suficientes y serán la base de mi vida. Yo no necesito otra enseñanza. Yo no necesito llenarme de otro conocimiento, de otra fuente. Las palabras de mi Señor Jesucristo son suficientes. ¿Lo son para usted? Yo no necesito ni voy a buscar otras fuentes de información o de revelación. Yo creo que Él es la verdad y que su palabra es verdad. Yo también creo que su palabra son espíritu y son vida. Mi fe me hace confiar en que su palabra es verdad y que lo que Él dijo se va a cumplir. Entonces yo creo, hermano, que la palabra que el Señor Jesucristo enseñó no era su palabra, era la palabra del Padre. Y tengo algunos textos para probárselos rápidamente. Marcos 13:31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo creo que eso es verdad. Juan 14:24 dice: el que no me ama, oiga esto, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo creo que la palabra que Jesús enseñó era la palabra enviada del cielo por el Padre. Y en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 dice: si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Yo he decidido conformarme a las sanas palabras de mi Señor Jesucristo. Entonces yo creo en que su palabra es verdad. Y nosotros sabemos, estamos conscientes de que vivimos en un mundo lleno de confusión, donde el camino es Cristo y es estrecho, es angosto, la puerta es Cristo y Él es el único medio para poder llegar al Padre. Pero hay muchas religiones, corrientes filosóficas, corrientes de pensamiento, información malintencionada para confundir al ser humano. Hay doctrinas de demonios, hay operación de demonios para que la gente no llegue al conocimiento del Dios verdadero. El diablo ha llenado al mundo de idolatría, el diablo ha llenado al mundo de religión. Y entonces nosotros podemos ver cómo esta mezcla se da cuando consideramos el hecho de que los mormones tienen el libro de Mormón a la par de la Biblia. Y entonces resulta que la Biblia no es suficiente, las palabras de Jesús no bastan, hay que agregar el libro de Mormón. La Iglesia Católica tiene la tradición y libros apócrifos, donde se justifica el rezar por los muertos, donde se habla del purgatorio, donde se hablan o se enseñan o se sostienen enseñanzas contrarias a lo que nuestro Señor Jesús enseñó. Pero yo voy a seguir quedándome con las palabras de mi Señor Jesucristo. Algunos cristianos están inquietos con respecto a los libros perdidos. Hay algunos cristianos que están enfocados, atraídos, porque quieren conocer un poco más acerca de qué es lo que está escrito en el Evangelio de Judas. ¿Y qué pasó con el Evangelio de Tomás? ¿Y dónde está el Evangelio de María? Curiosamente, examinando un poco sobre esto, el Evangelio de María es sumamente interesante, y un libro realmente sí, estudiosos de la Biblia dicen, es que este es el primer libro feminista que existe, porque la intención es levantar a María en un liderazgo arriba de los apóstoles. Y entonces yo me maravillo realmente de las formas en que el diablo trabaja con su astucia, porque el feminismo se ha metido en la iglesia hoy también, pero yo descubro que esto viene desde los primeros siglos. Y entonces tenemos ahí ese conflicto de que hay algunos cristianos, por ejemplo, interesados en el libro de Enoc, un libro que por cierto se encuentra dentro del canon de algunos grupos hebreos y se encuentra dentro de algunos cánones relacionados con el cristianismo, y muchos creyentes están ahora así como que impactados con la revelación del libro de Enoc, porque ahí se habla acerca de otro diluvio, se habla de la caída de los ángeles, de los demonios. Yo prefiero seguirme quedando con la doctrina del Señor Jesucristo. Yo no quiero andar dando vía con que entre Génesis 1 y Génesis 2 hubo otro mundo, otro universo, otro diluvio. Jesús no enseñó nada de eso. Yo no quiero andar dando vía con que en Génesis 6 resulta que aparecieron gigantes porque los hijos de Dios se metieron con las mujeres y entonces nació ahí una creación medio angelical, demoníaca, humana. Yo prefiero quedarme con las palabras de mi Señor Jesucristo. Y Él no enseñó nada de eso, pero es una determinación. Ahora, el mundo va a seguir confundido. Los musulmanes tienen al Corán y supuestamente grandes revelaciones por medio de su profeta. Los hindúes tienen el Bhagavad Gita y los Vedas, que son los escritos sagrados para ellos. Los budistas usan el Canon Pali, que es la recolección o la colección de los sermones de Buda. Pero yo seguiré confiando en Jesús, mi Señor y mi Salvador, el que murió por mí, el que ascendió a los cielos, el que pronto volverá, el único que puede perdonar pecados. Y voy a quedarme con su doctrina, voy a quedarme con su enseñanza y no necesito ninguna otra fuente. Hay otros que andan perdidos con el bendito, entre comillas, libro de Urantia, que es la base para andar enseñando una mezcla, una gran confusión de esoterismo, misticismo, ovnis, filosofía, porque ese tal libro de Urantia que se editó, se publicó en 1955, supuestamente allá por 1922, 1930, se recopiló una serie de información que se cree que seres extraterrestres habían revelado a ciertos humanos.
Y se describe esto como concepto o definición en la Wikipedia, que el libro de Urantia, también conocido como los documentos de Urantia o la quinta revelación, es una obra literaria, espiritual, teológica, filosófica acerca de Dios, el hombre, la religión, la filosofía y el destino. Fue escrita entre 1922 y 1939, fue publicada en Estados Unidos en 1955 y en el texto se señala que ha sido escrito directamente por criaturas celestiales, que ocasionalmente hablan en primera persona al final de algunos documentos, empleando un ser humano como dormido, como modo de contacto. No se me duerma. Imagínense, hermano, cómo el diablo ha logrado llevar a la gente a un punto de tanta confusión. Y entonces tenemos tanta información, hay tanta desinformación para que la gente no conozca el camino. Pero yo bendigo a Dios que Él me atrajo y se reveló a mi vida. Después de haber caminado años en mi adolescencia y en mi juventud buscando la verdad, encontré a Cristo. 1984, 2 de marzo, conocí al que es verdadero, conocí al que es el alfa y la omega, conocí al que es, al que era y que será, el que ha de venir, y conocí que su palabra es verdad y que puede ser comprobada, y he permanecido ahí. Y he decidido seguir fundamentado, apoyado en sus enseñanzas y en su palabra. Así que no necesito más. No necesito revelaciones de apóstoles modernos, de profetas modernos. Solo necesito lo que el Señor Jesús enseñó y la doctrina apostólica. Porque ahí se nos revela el fundamento para la vida en el tiempo presente y cómo alcanzar la vida eterna. No necesito revelación de extraterrestres. No necesito filosofía oriental, solo necesito a Jesucristo y su palabra, porque su palabra es vida. Jesús en su proceso de discipulado, Él le enseñó a sus seguidores cosas que no tenían que hacer. Y así como nosotros tenemos que alinearnos. Jesús les enseñó que no tenían que tener temor de la muerte o de los que matan el cuerpo. Si soy su discípulo, yo no voy a tener temor de la muerte. Jesús les enseñó a sus discípulos a no hacerse tesoros en la tierra, sino hacerse tesoros en los cielos. Si yo soy su discípulo, voy a enfocarme en que mi prioridad es lo eterno, es lo espiritual, es lo celestial, no es lo que pueda hacer en la tierra. Eso es secundario, estoy hablando de prioridad, porque la palabra de Dios dice que el justo deja herederos a los hijos de sus hijos. O sea, no significa que usted no deje bienes, que usted no pueda bendecir a su descendencia. Significa que en su prioridad el reino es primero. Jesús enseñó eso. Jesús enseñó a no afanarse por el mañana. No voy a preocuparme por el mañana. De hecho, he aprendido y he experimentado la provisión de Dios. Dios trató conmigo hace algunos años, creo que lo comenté. Él traía una convicción a mi vida y lo estaba experimentando una y otra vez. Él es el Dios que se anticipa. Antes de que mi necesidad llegue, Él ya tiene la provisión. Antes de que el problema llegue, Él ya tiene la solución. Y comencé a vivir y a caminar con ese entendimiento. Él es el Dios que se anticipa. Y lo sigo viendo. Dios obrando, Dios manifestándose. Pero es un asunto de fe en su palabra, en su provisión, en su voluntad. Así que no voy a preocuparme por el mañana. No voy a afanarme por el mañana. Si usted es un verdadero discípulo, no tiene que estar afanado por el mañana, sino vivir cada día, porque cada día tiene su propio afán. Jesús le enseñó a los discípulos a no juzgar. Jesús les enseñó cosas que no tenían que hacer. Jesús les enseñó cosas que sí tenían que hacer y les enseñó la manera correcta en que tenían que hacerlo. Él les habló también acerca de no buscar los asientos de honor, de no buscar los primeros lugares. Eso es un discípulo. Es una persona que se va moldeando en su carácter para poder ser manso, para ser humilde, para ser servicial, para ser misericordioso, para caminar en justicia. Eso es un discípulo. Un discípulo no es alguien que va a la iglesia cada 8 días y que trae Biblia o no trae Biblia. Un discípulo es alguien que está tratando de conformar su vida a la semejanza del maestro. Un discípulo no es un servidor de la iglesia que tiene años de permanecer ahí, pero su carácter, no,
Un discípulo es alguien que está cambiando, que se está transformando, que reconoce su debilidad, que se identifica con los que siguieron al Señor, con los fracasos del Señor, con los pecados de los que siguieron al Señor, y que está dispuesto a cambiar, y está en ese proceso. Y allí es donde tenemos que aplicar de una manera personal en nuestra vida el mensaje, porque todos llegamos a un punto de estancamiento. Llegamos a un punto donde ya no mejoramos nuestras habilidades, nuestras capacidades, y sentimos que ya es suficiente. Usted puede sentir que ya es suficiente santo. Usted puede sentir que ya es suficiente justo. Usted puede sentir que ya es suficiente generoso. Y así como el Señor reprende a la iglesia de la Odisea, que le dice: tú dices que estás rico y que estás enriquecido y no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres un pobre, miserable, desnudo, ciego. Otra cosa es lo que el Señor. Y un verdadero discípulo se expone ante su maestro. Un verdadero discípulo depende de la palabra del maestro. Yo no puedo aprobarme a mí mismo en el ministerio como pastor. De hecho, yo me descalifico de esta manera cuando las cosas salieron bien y siento que el mensaje pudo ser recibido. Le digo: Padre, te alabo y bendigo tu nombre porque tú te has glorificado. Y cuando la palabra no se recibió y las cosas estuvieron mal, yo digo: Señor, perdóname. Yo le doy la gloria a Él y tomo la culpa, porque al final Dios es perfecto y Él siempre merece la gloria. Y si algo sale bien, la gloria es para Él. Y si algo sale mal, es nuestra culpa. No hay otra forma. Pero es en la vida de sus discípulos. Él les enseñó a los discípulos, por ejemplo, cómo orar, pidiendo al Padre en su nombre. Les enseñó cómo comportarse cuando ayunaban. Les enseñó la importancia de perdonar. Les enseñó la importancia de la justicia y de la misericordia. Les enseñó la famosa regla de oro: háganle a los hombres lo que ustedes quieren que ellos hagan con ustedes. Y entonces se aplica esto: ustedes no me saludan, quieren que yo los ignore. Ustedes vienen y se dan la vuelta, quieren que yo los trate igual. Es que el asunto del discipulado, hermano, es tomar la palabra del Señor como la regla de vida, sin justificaciones. Es que estaba ocupado, es que mucha gente estaba ahí. Y mire, yo ocupo esto nada más como un modelo, porque eso para mí revela, uno, el acercamiento o el cariño o el valor. Pero si los discípulos menospreciaron al Señor y dijeron que era un desperdicio el perfume, ya entiendo por qué usted no me ha regalado uno, porque es un desperdicio. Ya entiendo por qué usted no me ha invitado a comer, porque ya es demasiado. Ya entiendo por qué usted guarda la distancia. Aquí el asunto es entender, examinar nuestro corazón, porque por el otro lado yo pensaba, porque yo le doy bastante vuelta a este asunto en el sentido de la relación, porque yo sé que hay pastores que son inaccesibles, y yo trato de no ser así. De hecho no he sido así. Hemos generado reuniones, convivios y tantas cosas. Hay iglesias donde el pastor es inalcanzable. El pastor llega en el momento de la prédica. Con el pastor nadie habla, el pastor tiene guardaespaldas. Yo he tratado con pastores donde, por ejemplo, en función de nuestra relación, de afecto, hemos tenido que tratar primero con los guardaespaldas antes de tratar con el pastor. Por ejemplo, me sucedió con uno esto. Le llevábamos una cosita al pastor, había que dárselo a los servidores, no al pastor, porque los pastores son inalcanzables. Con los pastores no se puede hablar. Mientras que aquí el dicho es que usted es muy enojado, es que le tengo pena. Ya estoy aburrido de esos argumentos y de esa justificación. Punto final, porque tengo que seguir predicando a Cristo. Hagan con los hombres lo que quieren que hagan ellos con ustedes. ¿Qué está haciendo usted por los demás? Un día un hermano me dijo, fíjese, pastor, que yo estaba pensando, me dice: a mí nunca, pero nunca, así nunca, me dijo. Nunca nadie me ha dado una ofrenda, me dijo un hermano que estaba aquí en la iglesia. Pero usted da ofrendas, le dije yo, a los hermanos, así solo porque sí. No, tampoco, me dijo. Esta es la explicación, hermano. O sea, nosotros queremos que nos abracen, que nos cuiden, que nos lleven en oración, que nos saluden, que nos atiendan, que nos llamen por teléfono, que nos visiten, que el día que estamos en la caja de muertos vayan al velorio. Pero nosotros no hacemos nada de eso. Entonces, Jesús le enseñó a los discípulos cuál es el modelo de vida: conducta. Entonces, un imitador, un discípulo, va a vivir de acuerdo a esas enseñanzas. Jesús les enseñó a dar limosna sin exhibirse.
Jesús enseñó a amar a los enemigos y a bendecir a los que los maldijeran. Otros andan igual que los discípulos. Señor, ya va a hacer que caiga fuego del cielo sobre estos condenados. Desgraciado. Ay, que como hijo de Dios nadie se mete. Pero Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó acerca del amor, de la misericordia, de la intercesión. Jesús enseñó cómo vivir por fe, cómo usar su autoridad. Jesús enseñó que había que creer en Él, que había que arrepentirse para poder ser salvo. Entonces, un verdadero discípulo está siguiendo las enseñanzas del Señor. Eso es permanecer en la palabra, hermanos. La primera característica. Le dije que iba a profundizar, yo creo que ya profundicé suficiente. La segunda es, los verdaderos discípulos se aman unos a otros. Y la forma de poder caminar en amor está registrada en Corintios 13. En 1 Corintios capítulo 13, verso 4 se nos describe cómo es el amor. El amor, hermanos, no es un sentimiento, es una decisión. No es un asunto de que usted siente que ama a los hermanos, no es un asunto de que usted siente que le caen bien, no es un asunto de que usted anda ahí como enfocado en la forma de ser de la persona, en el trato que la persona le brinda a usted. No, el amor es la decisión de beneficiar, de bendecir, de levantar. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué razones habían para que Dios amara al mundo? Entendiéndose la humanidad pecadora, idólatra, llena de maldad, enemigos de Él. No habían razones para que Dios nos amara. Pero Dios amó al mundo. Y entonces Jesús dice, así como yo los he amado, ámense. Ahora, ¿cómo los amó el Señor? Sirviéndoles. ¿Cómo los amó el Señor? Levantándoles. ¿Cómo los amó? Compartiendo con ellos la gloria, levantándolos a otro nivel, compartiendo revelación, compartiendo conocimiento. Entonces, según Corintios 13:4, donde leemos que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Desprendemos lo siguiente: la forma en que yo voy a manifestar mi amor con los demás discípulos del Señor es, voy a ser paciente. Así que buenas noticias, voy a seguir siendo paciente. Gloria a Dios. Voy a seguir siendo paciente, iglesia. La forma en que yo voy a mostrar mi amor es, no voy a tener envidia de lo que ustedes tienen que yo no tengo. Voy a vivir libre de envidia, no voy a envidiarlos. Si su casa es más grande, me sale sobrando. Si su carro es más nuevo, disfrútelo. Si tiene más plata que yo, bendito sea el Señor. No voy a tener envidia. ¿Cómo voy a mostrar mi amor? No voy a vivir en arrogancia. No voy a caminar como que soy un pavo real, arriba de los demás, sino sabiendo que soy un pecador perdonado por la gracia de Dios. Sabedor de que es por su misericordia que estoy en pie delante de ustedes y que no soy mejor que ustedes. Que ha sido su gracia, su misericordia y su paciencia que me han sostenido hasta el día de hoy. ¿Cómo puedo mostrar mi amor hacia ustedes, los discípulos del Señor, viviendo sin egoísmo? Si hay algo que puedo darles, darlo, compartirlo, ser de bendición. El amor se muestra a través de vivir sin resentimiento. No hay rencor. No vivo, no viviré, me cuidaré de no guardar resentimientos, pensamientos negativos por lo que hablaron contra mi esposa, mis hijos, contra mí. No he visto resentimiento. Voy a hacer de caso que usted no habló, aunque lo esté viendo, aunque lo sé. Voy a hacer de caso que usted no dijo nada. Eso es un discípulo. Decide vivir sin resentimiento, porque decide vivir perdonando. Porque sabe, el discípulo ha sido enseñado que si no perdona, el Padre no lo va a perdonar. Entonces el discípulo perdona y se quita una carga. Entonces el discípulo es una persona perdonadora, es una persona que hace el bien. Cada vez que pueda hacer el bien, por algo bueno por usted, lo voy a hacer.
Y no voy a vivir presumiendo. Y voy a tratar de practicar la justicia, no voy a hacer nada injusto en contra suya. Y no voy a mostrar mi ira, solo mi molestia. Va a ser sin ira, no me voy a irritar. Me voy a enojar nada más. Tal vez algún día le arranque los pelos, igual que Nehemías a algunos desobedientes. Dice que le arrancó los pelos de la cabeza. Pero si es posible lo voy a evitar. Voy a tratar de vivir sin ira, sin maldad, sin malicia, sin intenciones escondidas, sin querer hacerle daño. Voy a procurar vivir sin esa maldad, como parte de mi imitación en el proceso del discipulado. Voy a vivir sin desconfianza. Me voy a seguir acercando a usted confiado en que usted no me va a meter el cuchillo. Y si lo hace, hay uno que puede sanar. Yo recuerdo cómo Dios trató conmigo eso de una manera tan directa. A través del pastor Ricardo Salazar, cuando yo fui llamado al ministerio que no quería, él me dijo, mira, Dios te ha llamado al pastorado y Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pues sí, pero yo no quiero, le decía, yo quiero entregar la iglesia. Y él me dijo, Dios te ha llamado, yo lo veo. Él me dio una palabra profética, fue una de las personas que me dio una palabra profética cuando comenzamos en 1998 el ministerio. Y él me enseñó esto, mira, me dijo, tenés que saber algo. El ministerio de la palabra, el ministerio de la predicación es un ministerio difícil, porque a la gente a la que tú le prediques, la gente a la que tú le enseñes, la gente a la que tú aconsejes y bendigas, son los que van a hablar mal de tus hijos, van a hablar mal de tu mujer, van a hablar mal de ti y te van a herir por la espalda. Tenés que saberlo, ¿no? Y ya se ha afligido, como cuando Jesús le dijo a los apóstoles, ¿verdad? A algunos los van a meter en la cárcel, a otros los van a matar. Y entonces yo así, tanto así. Y me dice él, por años he vivido experimentando eso. Pero ¿sabes qué me dice? Tenés que aprender que el Señor es el sanador. Y cualquier herida que la gente te cause, el Señor te puede sanar. Y eso es un discípulo, alguien que decide perdonar y que decide vivir sin desconfianza, sin maldad, sin rencores. Decide seguir adelante porque está tratando de imitar al Maestro. Y así es como todos los que nos consideramos discípulos deberíamos de vivir. La forma de mostrar el amor también es no perdiendo la esperanza de cambios, no perdiendo la esperanza de que las conductas se alineen o se corrijan. Dice la palabra también que el amor todo lo soporta, o sea, permanece, no cambia. Entonces el amor, hermano, no es un sentimiento. Entienda usted eso esta mañana. Caminar en amor como discípulos, amándonos los unos a los otros, no es un asunto que usted un día se despierta con una nueva mentalidad y mira a una hermana y siente aquel afecto, aquella inclinación, aquel sentimiento. No, el amor es decisión, el amor es voluntad. Entonces, si yo decido amar a los discípulos del Señor como un discípulo de Él, entonces yo voy a ejercitar la paciencia, no voy a tener envidia, no voy a tener egoísmo, no voy a caminar con arrogancia, voy a hacer el bien, no voy a andar de presumido, no voy a ser injusto, no voy a mostrar mi ira, no va a haber maldad ni intenciones escondidas, no va a haber desconfianza, voy a seguir esperando, voy a seguir perdonando, porque el amor son acciones. El amor son conductas que reflejan nuestro interés por bendecir a otro. Entonces resumámoslo con esto. Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Caminar en amor, hermano, que es la segunda gran característica de los discípulos del Señor, se muestra sirviendo. Cuando usted muestra la indiferencia ante alguien, revela que usted lo está menospreciando. Cuando usted es atento con alguien, revela que lo está valorando. Cuando usted no ignora a las personas, sino que por el contrario las reconoce, las atiende, significa que está valorando su presencia. ¿Cómo se siente usted cuando llega a un lugar iluminado? Cualquiera que sea.
Usted se siente menospreciado, usted se siente que usted está le sobrando. Usted se siente incómodo, usted siente que no cabe ahí. Pero qué diferente es cuando a usted lo reconocen, lo reciben, lo atienden, o por lo menos hay un acercamiento que revela que se dan cuenta que usted está ahí. Ya no digamos cuando hay actitudes que revelan un interés por servirle. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Cómo es eso de fielmente? Te conduces fielmente, te conduces de acuerdo a la doctrina, te conduces, estás viviendo de acuerdo a la enseñanza, estás viviendo como cristiano, estás viviendo como discípulo, cuando le prestas algún servicio a los hermanos. Hay mucha gente que ha mostrado ese amor, ese afecto para conmigo, con mi familia, esa actitud servicial, ese afecto. Ahora, eso no debería ser la excepción, debería ser la norma entre todos. Pero muchas veces con aquel argumento de que yo soy tímido, hermano, bien, nos aislamos y terminamos a veces hasta menospreciando a otros. El amor nos permite valorar, reconocer y querer ser de bendición para otros de cualquier manera. Usted puede ser de bendición de muchísimas formas. Lo que probablemente ha sucedido es que usted no ha descubierto las formas en que usted puede ser de bendición para mucha gente. Muchísimas formas. Con su profesión, orando por esa persona, compartiendo sus bienes, dedicándole tiempo, aconsejando, consolando, instruyendo, llamando por teléfono, compartiendo escritura. Hay muchísimas formas. Y en cuanto al servicio, hay muchísimas formas de servirnos. Hay hermanas que por amor sirven a los bebés, por amor sirven a los niños, por amor vienen a preparar este lugar. Hay una actitud de amor hacia Dios y hacia el pueblo de Dios. Entonces vean el contenido del texto. Fielmente, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo al evangelio, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. El servicio, hermano, es una forma de mostrar amor. Y como esta mañana el enfoque ha sido que las dos claves del verdadero discipulado son: número uno, permanecer en la enseñanza, en la doctrina del Señor, y número dos, amarnos entre nosotros como discípulos. Enfoquémonos en el hecho de que probablemente no hemos estado ocupados en nuestro discipulado, en nuestra transformación, en nuestro proceso de cambio. Hemos estado viniendo a la iglesia, pero no hemos estado ocupados de nuestra transformación. Y la transformación, hermanos, es algo voluntario, algo en lo cual nos enfocamos intencionalmente. Ejemplo, y se lo digo así con claridad, no conmigo, en otra dirección. Comience a practicar la generosidad, a ver cómo le va. Y le aseguro que usted se va a sorprender de las cosas que pasan. Comience a ser generoso con otros, comience a dar. Y si ya estaba dando, de más. Y le repito, no conmigo, de hecho no se lo voy a recibir. Practíquelo con otra gente, practíquelo con su familia, practíquelo con sus vecinos. Jesús dijo que si damos, nos será dado medida buena, remecida y rebosando, nos será dado en nuestro regazo. Está escrito. El maestro enseñó ese principio, el principio de dar. Y Dios es poderoso para hacer multiplicar su semilla y bendecirlo. Practique la generosidad como un principio espiritual enseñado por el maestro, porque él fue el que enseñó, el que según la medida con la que usted mira, con esa usted va a ser medido. Eso significa que en la medida que usted da, en esa medida Dios va a encargarse de que le sea devuelto, porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y Dios es fiel y su palabra es verdadera, hermano. Y todo el bien que usted haga, dice la palabra,
que le va a ser devuelto por el Señor. Yo recuerdo esta ocasión hace años, estábamos todavía en el local de Agua Viva, cuando un hijo de una familia de la iglesia, un joven en ese entonces, se acerca a mí y me dice: pastor, me dice, ¿qué pasó? Le digo, yo no era el pastor, yo solamente estaba ayudando al pastor allá. Se acerca y me dice, hasta le decía así, como un poquito de pena, ¿verdad? Es que le quiero dar algo, me decía, pero me da pena. ¿Qué me quieres darle? Estos 10 colones, me dijo. Un hijo de una pareja que está aquí todavía. ¿Y eso por qué? Le dije. Que no sé, me dice, Dios me dijo que se le diera. Yo sentí así en mi corazón que se le diera. Lo recibí, le agradecí. Y sabe usted que ese día yo no daba dinero. Usted no tiene idea cómo usted puede ser de bendición para la gente. Y le repito, practíquelo no solamente en la iglesia, practíquelo con sus vecinos, practíquelo con su familia, sus familiares, practíquelo con la gente del trabajo. A veces la gente en el trabajo no tiene ni para apoyar para comprar una Coca-Cola. Y usted sí tiene para comprarla entera. Aquí están los 2 pesos. Y quédate con el cambio. Es un asunto de practicar la generosidad. Oremos sobre esto, que el Señor nos ayude en nuestro proceso de discipulado, entendiendo que el discipulado no es un programita de fundamentos, de bases del cristianismo. Discipulado es un proceso de transformación. Y tenemos que ser cambiados. Tenemos que ser transformados. Y eso es algo voluntario. Oramos: Padre, te necesitamos. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra debilidad. Reconocemos nuestra maldad, nuestra indiferencia, nuestra insensibilidad. Reconocemos nuestro pecado, nuestra injusticia. Reconocemos, Señor, que necesitamos ser cambiados. Ayúdanos. Glorifícate en nuestra vida, dirigiendo nuestros pasos, inclinando nuestro corazón y fortaleciéndonos por tu Espíritu Santo. Capacitándonos para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, honrándote, llevando fruto. Padre, es mi oración por tu pueblo aquí reunido. Sé tú, Señor, revelando tu palabra. Sé tú afirmándolos y estableciéndolos en tu perfecta voluntad. Y sé tú, Señor, por tu Espíritu Santo, inquietándolos hacia esas acciones de servicio, hacia ese fruto de amor, hacia esas obras de honra, de preferencia, que beneficien, que levanten, que causen que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos, Padre, que continúen la obra que has comenzado en nuestra vida. Que, Señor, por tu Espíritu podamos reconocer, identificar, renunciar y hacer morir lo terrenal en nosotros y enfocarnos en agradarte, practicando la santidad, la justicia, la misericordia, la generosidad, la verdad. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Amén. Aleluya. Ejemplo de humildad, de mansedumbre, ejemplo de servicio, ejemplo de amor, de misericordia, de entrega. Ese es nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Señor.
Recibe las acciones de gracias, porque has sido paciente con cada uno de nosotros, porque has mostrado tu misericordia, porque has mostrado tu gracia sobre nuestra vida. Recibe las acciones de gracias, Señor, por tu bondad manifestada en nuestra vida, por rescatar del hoyo en nuestra vida, por coronarnos de favores y de misericordia, por esperar por nosotros, por ser paciente, por mostrar tu amor en nuestra vida. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos por tu espíritu y con tu palabra en este proceso de transformación, de cambio, donde podamos darte gloria llevando fruto que permanezca, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Sabemos que es posible por tu espíritu. Una vida practicando la generosidad, practicando la santidad, practicando la justicia, la misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser cambiados de gloria en gloria, a ser transformados a tu imagen, no solamente externamente, sino en la naturaleza, sino en el interior por tu espíritu, viviendo con el gozo, con la paz, con la fe, la mansedumbre, la templanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, agradecidos por tu misericordia en nuestra vida, por tanto bien que hemos recibido de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero